Iniciando este nuevo bloque de escenas de la vida cotidiana, vamos a estar charlando sobre este tema que nos convoca y que evidentemente ha causado más de un problema en las familias y la atención de cierto segmento de la sociedad. Para eso hemos convocado a Santiago Garis, con quien me une un parentesco muy particular, pero no vamos a establecer el diálogo como si fuera el parentesco que tenemos, sino porque una persona que está habilitada ecuánimemente para hablar del tema de los juegos online. Santi, muchísimas gracias por estar participando en esta escena de la vida cotidiana. Buenos días. Bueno, muchas gracias también por el espacio y tal cual como decís, es un poco sentarnos a hablar de cosas charlas justamente de la vida cotidiana que tenemos, que podemos aprovechar para hacer otro tipo de análisis también. Como para iniciar, ¿a qué edad vos comenzaste con los juegos online? Porque tenés una dilatada experiencia. En este momento, ¿cuántos años tenés? Yo en este momento tengo 28 años y yo empecé a jugar ya con la computadora desde que tengo uso de memoria, incluso, 5 años habré tenido, 6 años, tuve en contacto con los juegos y ya con los juegos online, cuando ya fui más grande, que empecé a ir, lo que no, en otra hora eran los cibers, donde era el único lugar donde había conectividad a internet. Empecé a los 8 o 9 años a tener contacto muy lábil con los juegos online. Y ya con 13 años, cuando en nuestro caso fue que pudimos disponer de internet en nuestra casa, empecé a participar sí activamente de toda la comunidad online de juegos, pero mi contacto con los juegos en primera instancia es sinceramente desde que tengo memoria. O sea que, y jugabas desde la panza de mamá, me acuerdo. Eh, ¿Vos cómo te definís ante los juegos online? ¿Cuál es tu posición respecto de estos juegos? ¿Sos un jugador permanente? Hoy se habla mucho de ludopatía. ¿Cuál es tu distancia óptima entre vos y ese juego? Siempre tuvieron un lugar muy interesante, siempre lo dije en otro momento, participar mucho de los juegos, estar mucho tiempo enfrente de la computadora no estaba bien visto. Hoy es mucho más común por el tiempo en pantalla que tenemos, pero yo diría que es mi hobby y ha sido mi hobby toda mi vida, básicamente, pero siempre lo tomé como eso. De hecho, cuando me estaba iniciando en la educación, en los primeros años, en primaria, en secundaria, eh, nunca tuve problemas a la hora de poder cumplir con mis responsabilidades y de hecho siempre lo tomé como al revés. Como mucha gente dice, bueno, hay que hacer espacio para hacer la tarea. Bueno, yo hacía la tarea para tener espacio para jugar. Ujú. Entonces, en mi caso, fue siempre la responsabilidad primero, pero siempre que tuve un tiempo libre, lo aproveché casi que exclusivamente a jugar, básicamente es en la computadora. Hoy en día Sí. yo soy solo un entusiasta Ajá. respecto a los juegos, no creo que sea otra cosa. Está bien. ¿Y cómo era el sistema de juegos cuando vos comenzaste, cuando ibas al ciber y te empezaste con los primeros juegos online? ¿Cuál era la característica de ese juego? Y a su vez te hago la otra pregunta para que te puedas expandir. ¿Cómo son ahora? ¿Cuáles son las grandes diferencias que vos estableces en eso? El paradigma cambió muchísimo y tal como vos dijiste, vamos a empezar a cómo eran los juegos antes y que para mí, incluso teniendo 28 años, eran realmente la época dorada de los juegos, en donde ya la distribución de los juegos era muy distinta como es ahora, porque antes vos tenías un producto terminado directamente. Vos comprabas un juego, creo que todos lo hemos vivido con nosotros, con nuestros hijos o con quienes sean, en donde vos ibas a la tienda, comprabas un CD, un disquete, cualquier formato, y vos te llevabas físicamente un producto. Entonces vos disfrutabas de ese producto, vos jugabas y el famoso
le hacías la final al juego porque vos tenía un inicio y tenía un final y estaban totalmente claros y era una historia lineal. Había una Tenías otra, fatality en ese tiempo. claro, había algo que te decía, bueno, hasta acá llegó el juego, no hay más después de esto. Con el tiempo eso cambió, ahora ya no se hablan de productos terminados, sino de servicios. Entonces vos lo que pagás no es un bien, es un derecho a descargar algo en donde vos jugás y mientras vos lo tengas permitido a eso, vas a poder seguir accediendo a esa diversión. Que si bien en lo práctico no cambia mucho, porque en definitiva yo me siento en la computadora y juego un juego, eh, hoy no sos dueño de ese juego. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos casos en donde las empresas quiebran y ya no tienen ese servicio, ese servidor, entonces vos compraste lo que antes era un bien, compraste ese servicio que ahora ni siquiera lo podés utilizar. Está bien que no son en las grandes mayorías lo que pasa eso, pero yo personalmente tengo experiencias en donde eh, me he quedado sin acceso al juego directamente. Y es algo que Ujú. yo pagué. Ah, ah. Eh, y también, ¿Y no hay otro, empresas que compran esas otras empresas y los continúan? totalmente, sí, sí, sí. No creo que en un determinado tiempo breve, o sea, han pasado historias en donde empresas han comprado juegos que hace 10 años no se publicaban, entonces, bueno, tienen un revival y su estrategia de marketing va justamente en, bueno, ¿se acuerdan de este juego que hace 10 años dejó de fabricarse? Bueno, ahora vuelve a la moda y lo vamos a desarrollar. Pero en general, cuando un servicio ya, cuando un servicio ya finalizó, no, porque ya es un servicio básicamente que si se cayó es porque no tiene una resonancia en la gente. Si no tiene una resonancia en la gente hay que reconvertirlo en otra cosa, básicamente. Y otro, la verdad es que ha cambiado mucho el paradigma, es que en otro momento, como era un producto, que era algo que tenía inicio y fin, no tenía una monetización en el medio. Hoy eso ya está en boca de todos, hoy es un tema mucho más popular, la ¿Qué, monetización de los juegos. qué quiere decir monetizar un juego? Antes, como hablaba, al ser un bien, un CD, la empresa ganaba plata por la cantidad de copias que vendía. Cuando el sistema de distribución cambió, en donde ya las copias físicas hoy son vetustas, incluso las computadoras casi ya no tienen espacio para CD o demás cosas, es todo descarga. Eh, bueno, vos comprás ese permiso para poder descargar el juego ese. Y además, como todo ha evolucionado, los tiempos tecnológicos han cambiado, la evolución social, digamos, el cambio social también es cada vez más rápido, también lo han hecho los juegos. Entonces ahora ya no solamente te vendemos el servicio para que vos puedas ingresar al juego, sino que dentro del mismo juego yo aprovecho ese tiempo que estás disfrutando vos y que estás segregando serotonina para divertirte, para venderte más cosas. Y eso es Por dentro del... ejemplo, vender más cosas, ¿qué cosas se pueden comprar para desarrollar un juego? Hay un famoso juego, voy a dar un ejemplo muy clásico que quizás a muchas generaciones lo atraviesa, que es Candy Crush. Candy Crush es un juego de, sí, es de Facebook, surgió como un juego de Facebook, surgió como un juego Flash, que se llaman, que son páginas de internet. Ese Candy Crush era un juego en donde vos podías jugar indefinidamente, no importa a qué se valía el juego, pero bueno, cuando lo compra Facebook, ahora Meta, empieza a ser un juego en donde vos tenías limitada la cantidad de vidas que vos podías utilizar. Entonces tenías 3 vidas y durante 24 horas no podías volver a jugar, excepto que pagaras. Entonces, esas que ahora se llaman, que ya están definidas, se llaman microtransacciones, empezaron a ser, pero muy comunes en los juegos. Es más, te diría tan comunes que hoy en día es más difícil conseguir un juego que no tenga ningún tipo de microtransacción a un juego que sí lo tenga. Es decir, que vos compras un juego y además de eso
estás permanentemente en contacto con una oferta adicional para comprar otras cosas. Lo que ha Y permitido... esa oferta adicional, disculpa que te corte, esa oferta adicional, ¿te hace mejorar la performance del juego o es solamente a niveles estéticos que vos, suponte, tenés un caballo y le compras una armadura o le compras una espada o cosa por el estilo? ¿Cómo se cuantifica eso? Bueno, ahí es donde entra la ética empresarial de cada uno de los desarrolladores de los distintos juegos. Hay empresas en donde hoy en la comunidad gamer dicen que son, bueno, son éticos a la hora de sus microtransacciones porque simplemente es algo estético, es algo que no te modifica en absoluto la performance de tu juego, pero también tenés muchas otras, y te diría que la gran mayoría son los juegos, y ahí, disculpándome el anglicismo, es pay to win, es básicamente pagar para ganar, en donde yo tengo una ventaja totalmente superior a la que vos tenés si yo invierto plata. Y es parte de lo que hablaba antes, de un fenómeno que antes no existía directamente, en donde yo juego, o sea, yo ingreso a un juego para distraerme de la vida real, porque bueno, es algo fantasioso, y hoy con lo que me encuentro es lo mismo, la desigualdad de quienes pueden llegar a acceder a un nivel de equipamiento, de cualquiera que le podamos llamar, de ventaja, en definitiva, por encima de quien simplemente tiene un tiempo libre y quiere jugar. Así que creo que es... Y tenés información si prevalece eso por sobre las otras cosas o realmente lo hicieron porque había una demanda acerca de mejorar la performance a través de pagar algo. Y creo que la ventaja antes se medía la competitividad siempre existió y no es nuevo a estos tiempos. Entonces la competitividad antes era, bueno, yo le puedo dedicar más tiempo a un juego y ahora yo puedo acotar ese tiempo a plata, que es básicamente lo que vemos en todos lados. Es decir, tenés más plata, achicás los tiempos y podés disponer del tiempo de otra manera. La verdad que no tengo bien claro una definición que llegó primero, si el servicio e imponiendo una forma de venta o una necesidad que estaba insatisfecha, que bueno, que hizo que las empresas eligieran ese tipo de monetización. La Ujú. verdad es una pregunta complicada, pero en mi percepción, más allá de que no me guste, yo me considero de la generación de los gamers viejos, porque yo no apoyo para nada lo pay to win, y ni siquiera por una cuestión económica, sino por una cuestión de orgullo de juego. O sea, estamos acá para divertirnos, para competir en igualdad de condiciones. Y eso termina siendo otra pelea, otra guerra que es muy igual a la del mundo real y que no juego a los juegos justamente para seguir representando eso. Entonces, sí creo que hoy en día ya hemos perdido la guerra de estos gamers viejos, hemos perdido la guerra en si es bueno o es malo. Se instaló y tengo un primo, tiene 12 años, y lo veo a él y ya ni siquiera lo piensa a que eso es pay to win o no es pay to win, porque ya es así, ya se Ujú. crió en un sistema en donde esa desigualdad es sistemática. O sea que se naturalizó ya la desigualdad que tenemos en la vida social, se traduce ahí en el juego. Y o sea que, a ver si entiendo, vos con los juegos de antes se implicaba la destreza que podías tener para resolverlo. Y a lo mejor te podía llevar hasta varios días resolverlo. Hoy por hoy a eso lo podés acortar pagando. Así es, exactamente, en resumidas cuentas es en esencia eso. También vale aclarar que no toda empresa es así. De hecho, yo los juegos que hasta el día de hoy estoy accediendo justamente tienen otra ética en los juegos, y bueno, se mantiene lo que yo hablaba antes, de que es un producto terminado, tiene inicio y fin y demás. No es que no existan, pero hoy están calificados como juegos indie, que quiere decir que no son de grandes desarrolladores y en pocas palabras no los conoce nadie, más que quien estamos en este nicho de juegos muy particulares, digamos. Menciona alguno de esos, o el que vos Nada, prefieras. sí, o sea, hay un juego de una empresa, Larian Incorporations, se llama Baldur's Gate 3,
que es una historia muy centrada en calabozos y dragones, allá lejos de hace tiempo, del año 70. Está inspirada en eso y bueno, y la verdad es que ha sido muy aclamada, fueron de los pocos juegos de las compañías indie en donde se lo ha valorizado realmente porque es un juego de la vieja escuela, Ujú, de esto sin monetizaciones, sin nada, y que es excelente, con un nivel de edición que antes no se tenía. Entonces, la verdad estuvo mucho éxito, pero son de los pocos. Podés nombrar menos de un juego al año de ese tipo. ujú. Y de los que se pagan, ¿tenés idea en este momento cuál es el que prevalece? Mm, y no estoy en ese mundo, pero sí puedo nombrar eh, un par, e incluso hasta un juego hiper conocido que se llama League of Legends, que es Ujú, conocido desde mi edad hasta de nuevas generaciones. Hay una serie en Netflix basada en este juego, se llama Arcane. Digo, ha trascendido el mundo de los juegos y si bien hay mucha destreza envuelta en eso, eh, hay distintos personajes y vos a esos personajes los podés comprar con la moneda virtual de ese juego que te propone la economía de ese juego, pero también podés pagar para jugar con más personajes. ujú. Si bien entiendo que cualquiera que pueda llegar a escuchar esto y que lo conoce dice que voy a estar equivocado porque es pura destreza, sí, es verdad, pero no deja de existir esa conveniencia eh, de que pagando podés acceder a distintas opciones. Y de acuerdo con tu mirada, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual se mantiene atrapada las niñeces y las adolescencias a través de estos juegos? Siempre es un punto grande, es la competitividad, como lo decía antes, simplemente es yo tengo un desafío y necesito vencerlo, y el camino hacia esa victoria es lo que a mí me divierte y me mantiene pegado a la computadora, básicamente. Eso es lo que yo consideraría, pero un poco trayendo a lo que decías antes de lo que era antes y cómo es ahora, antes los juegos eran mucho más lentos. Entonces vos para trabajar esa victoria necesitabas realmente estudiar, leer, meterte en la historia básicamente que te proponía, en la historia o en el método de juego que te proponía esa compañía en definitiva. Hoy lo que buscamos, y estamos rodeados de estos, por eso quiero hacer esa analogía, en donde con la aparición del Internet, la tecnología, las redes sociales, estamos permanentemente viendo formatos de videos cortos. Hoy los videos incluso de YouTube de 40 minutos lo ve muy poca gente. Estamos viendo reels de 15 minutos, de 3 minutos máximo, son segundos, es nada. Lo mismo pasó en los juegos. Entonces, antes lo que era lento, yo necesitaba ver, necesitaba entender lo que me proponía el juego y demás. Hoy yo lo que estoy buscando es una gratificación instantánea. Entonces, a un niño que está atrapado, un niño, un adolescente, e incluso gente de mi edad también, pero que está permanentemente viendo videos cortos y demás, no tiene el tiempo, o en realidad cree que no tiene el tiempo para sentarse y decir, bueno, durante 40 minutos voy a avanzar poco en el juego, pero voy a entenderlo. Hoy creo que el mecanismo principal que lo mantiene es justamente eso, la gratificación inmediata en poco tiempo. Ujú, Entonces, y eso envuelto también, hay toda una lógica detrás de la psicología a través del desarrollo de un juego, en donde si hoy los juegos para niños, adolescentes, incluso hoy los juegos más conocidos, tienen muchos colores, muchas luces, mucho brillo, mucho estímulo visual. ujú, Entonces yo cuando propongo una victoria, no es solamente la victoria, un cartel de victoria, son luces, son brillos, son ruidos, son cosas muy llamativas que parece que no, pero cuando te criás en ese entorno, lo que estás buscando es permanentemente ese estímulo. Y el tema es que, bueno, antes era destreza y hoy es pagar. Entonces, creo que cambió mucho también eso, en donde un niño, y lo que traías antes vos a colación de la ludopatía, es justamente esto, donde veo que incluso, como digo, mi primo personal, lo veo en donde él ya ni siquiera lo piensa de si paga $5, tiene una ventaja y no lo va a pensar. Y el tema claro. es que eso está a disposición y las empresas lo saben. Entonces,
hay un tipo de monetización que se llama depredatorio, en donde permanentemente yo te pongo trabas en el juego. O sea, yo diseño un juego y después le pongo las trabas para venderte la solución. Y la verdad es que también eso es algo que está súper, pero súper instalado en todas las empresas, en donde incluso hoy tienen un departamento, no digo todas, pero conozco casos claros. Blizzard es una empresa a la cual yo consumí muchos juegos de ellos, que hoy tienen un departamento de monetización, donde básicamente van los desarrolladores de los juegos, crean un juego, y ese departamento se encarga, bueno, ¿cómo vamos a vender todo esto? E incluso hay también historiales de juegos que se crean primero con la monetización. O sea, yo primero creo un sistema de negocios y después veo si son armas, si son hachas, si son caballos, lo que sea. Entonces, se antepone primero cómo lo voy a vender. Y, y creo que eso es lo que más hoy mantiene, hoy los mantiene pegados y nos mantiene porque soy una víctima más de eso. ¿Y cuál es tu mirada en todo este contexto? ¿Hacia dónde va a seguir escalando? Porque hablaste de empresas que están estudiando, evidentemente estudian la psicología en general y aplican esos aditamentos para conquistar grandes masas. Primero, ¿hasta dónde puede seguir escalando esto? Que es casi impredecible, pero ¿por dónde puede llegar a seguir? Y tengo también otra pregunta, si tenés idea si las cuestiones de empresas están monopolizado, como está monopolizado la venta de alimentos en el mundo y demás, si ocurre con la industria del juego también como una monopolización. Hay ciertamente las empresas grandes que han sido siempre Ubisoft, Microsoft, eh, tenemos muchas otras, digamos, para nombrar, que no vienen al caso, que son las famosas empresas AAA. No sé qué significa justamente, pero los juegos AAA son de las grandes. Sí, mala Tristemente referencia para el célebre argentino hablar. para la Argentina. Sí, sí, sí. Pero bueno, estos juegos AAA son de las grandes empresas en donde tratan de copar, Nintendo entre ellas, tratan de copar el espacio con juegos. La verdad es que no. Hoy como la comunicación y tenemos distintas plataformas de distribución de juegos, más allá de que no son muchos los ejemplos, hoy un desarrollador individual puede tener éxito. Entonces esa distribución ha facilitado y ha evitado, sí, un oligopolio, un monopolio de los juegos. El tema es que es independiente de eso porque lo que sí está monopolizado es este sistema que yo hablaba antes de cómo monetizar un juego Claro. o cómo esto. Entonces no importa si es la empresa la A, B, la C, hasta la Z, sino que el sistema de monetización que tiene ese juego es el mismo. Entonces, sí, salirse por fuera de eso es bastante más difícil. Y la verdad es que no considero, o sea, espero, pero creo que no estoy errado en decir que hemos tocado bastante fondo con todas estas monetizaciones, porque estamos hablando de juegos y casos que hay que vos podés gastar infinita cantidad de dinero. Ya no hay un límite. Entonces, hay ejemplos, también son muy puntuales. Un juego que se llama Diablo Immortal. Vos podés gastar $100.000 si querés en el juego. Y eso te va a seguir dando un beneficio. Entonces, más que eso, no, creo que ya no se puede. Estamos a un nivel, creo que ya bastante bajo. Y hace poquito la Unión Europea, como para tampoco que sea todo negativo, ni tampoco digo que vaya a prosperar, pero en la Unión Europea salió una serie de normativas, de guías, de implementación de estos juegos que aborda todos estos temas, en donde dice, bueno, a una empresa una de las tácticas que tienen las empresas es que te disfrazan cuánto vos gastás en el juego. Porque yo te digo, mira, tienes que gastar $50 y por ahí es mucho, porque lo comparás. Ahora, si yo te digo, bueno, con $5 compras 200 gemas y esas 200 gemas las compras otra moneda y otra moneda, entonces yo lo que te termino vendiendo sale 30 rubí. Y bueno, ya no tenés ni idea cuánto sale 30 rubí. Entonces, lo que les están exigiendo a estas empresas es que, bueno, págame 30 rubí, pero que al lado me pongas el valor en dólares reales. El Entonces, yo nunca equivalente. pierdo, Claro, claro, yo nunca pierdo de vista cuánto estoy gastando en eso. está Y bien. como esas, hay un montón. Hay promociones, y hay, de nuevo, con los anglicismos, FOMO, Fear of Missing Out, es miedo a perdérmelo, en donde
durante 30 minutos, el día 20 de abril, va a estar disponible esta compra y no va a estar disponible nunca más. Estamos hablando de que es un servicio digital, o sea, no se acaba. No tengo un bien que se me va a acabar. Pero bueno, juegan con eso y nuevamente ya ni siquiera lo preguntamos si eso tiene sentido o no, lo aceptamos. Entonces yo no tengo que estar conectado a las 5 de la tarde para comprar eso. ¿Mm? Ese tipo de monetización es lo que se está tratando de regular. Recién estamos empezando y ni siquiera sé si eso va a prosperar, pero al menos ver que al menos una organización de todas dio una serie de normativas, veremos en qué termina. Bueno, Argentina acaba de dictar un decreto mediante el cual le quita los impuestos al ingreso de los juegos. O sea que nosotros vamos al revés en todo esto. Santi, se me terminó el tiempo. ¿Considerás que hay algo más que tenés que agregar en estas cuestiones que sean esenciales y que no lo hayamos abordado? No, como comentario adicional, es muy loco los tiempos acelerados que estamos, en donde las modas cambian mucho y lo que está pasando, que es algo que ya están tomando las empresas, es que el desarrollo de los juegos es algo físico, es algo que sí se trabaja y que tarda mucho en desarrollarse. Y es muy irónico porque cuando un juego está de moda, o un tipo de juego está de moda, empiezan a desarrollar ese juego y capaz que tardan 3 años. Y en 3 años, cuando sale ese juego, ya pasó de moda. Entonces, estamos también en los límites de los avances y de los cambios, en donde ya el desarrollo de los juegos tan complicados y tan avanzados no tenga un sentido claro. Y es por eso que hoy la mayor empresa, no la mayor empresa, pero sino el mayor dispositivo en donde se juega es en los celulares. Ya los juegos de computadora incluso han quedado viejos. Hoy, en el celular yo te tengo que vender todo, incluso los juegos. Muchísimas gracias, Santi, y agradezco la mirada crítica que tenés y que nos ayudás a desburrar porque la gente de nuestra edad no llega a entender muchas veces esto y a veces estas conexiones que vos nos estás dando se puede llegar a trabajar de manera crítica también con las adolescencias que son el sector donde más está dirigido todo esto que nos estás comentando. Así que mil gracias por haber transitado esta escena de la vida cotidiana. Perfecto, muchas gracias a ustedes también por el espacio.